Bueno, es un gusto estar compartiendo con ustedes. Creo que este seminario teórico práctico de investigación es un seminario de investigación. Nos va a permitir, primero, tener la suficiente claridad de que debemos avanzar hacia la construcción de un tema de investigación. Creo que hay cosas que no se abordaron suficientemente en la última asignatura de investigación educativa y que el seminario dará el espacio de generar toda esa discusión. Considero que este es un espacio que ustedes no deben de desaprovechar y no deben de desaprovecharlo precisamente porque aquí se van a generar todas las condiciones para poder entrar al proceso de tesis. De lo que nosotros hagamos en este seminario depende mucho el rumbo que va a tomar su tema de investigación y el trabajo que se viene por delante. Por lo tanto, a estas alturas considero que ya se tiene como la suficiente claridad con los compañeros si van a hacer la tesis de manera individual o si van a hacer la tesis de manera colectiva. Ya está establecido hasta cuántos compañeros pueden conformar un equipo de tesis en lo que es el protocolo, en los lineamientos que la universidad tiene sobre procesos de grado. Ahora, ¿por qué va a ser de suma importancia este esfuerzo? Porque primero, la claridad de los temas de investigación es fundamental. Si yo no tengo la suficiente claridad y la etapa que viene posterior a este seminario es la presentación del tema de investigación. Los que asistan al seminario seguramente aprovecharán el espacio que tenemos para ir abordando, como es un seminario teórico práctico, nos lleva a revisar algunos elementos de carácter teórico, pero a revisar precisamente todos los avances que ustedes tengan en materia de investigación. Este es un buen espacio para poder avanzar en el protocolo de investigación, pero eso implica asumir un compromiso, precisamente porque aquí no se registran ni siquiera calificaciones. En este seminario no hay calificaciones. En este seminario lo que hay es un compromiso de los equipos que pretenden hacer investigación y que, seguro Miguel, es un seminario más práctico. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Que tres semanas, durante 3 semanas, nosotros vamos a estar revisando los avances de cada grupo y nos vamos a detener a revisar la redacción. Ustedes van a estar enviando los avances y cuando entremos a la siguiente clase, entonces significa que ustedes participarán de las observaciones de cada uno de los grupos. Eso es muy importante. Por eso he dicho, este seminario es en un alto porcentaje muy práctico. Avanzan los grupos que quieren. O sea, todos tienen ese reto, pero seguramente habrá unos que van a despegar mucho más rápido. La idea aquí es acompañarlos a todos en este proceso. Esas 3 primeras semanas va a ser de trabajo intenso, revisando,
haciendo observaciones, fundamentando su tema de investigación. Y las últimas sesiones someteremos a escrutinio todos los temas de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que estaremos frente a un panel de expertos, así como estamos ahorita. Así como estamos ahorita, vamos a contar con un panel de expertos sobre temas educativos. Y eso quiere decir que nosotros debemos estar lo suficientemente preparados para exponer los temas de investigación, el protocolo, el avance del protocolo de investigación. Porque ya, maestro, ingeniero, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Rudy. Muchas gracias por la oportunidad, hombre. Qué bien, hombre, que está iniciando usted este seminario de investigación con orientaciones muy atinadas al respecto. Le agradezco la oportunidad y quiero dirigirme Muy a bien. tan selecto grupo de profesionales que primeramente felicitarlos por haber llegado hasta esta etapa. Solamente recordarles de que en la reunión del viernes anterior se habló de puntos muy importantes. Si usted me deja, por favor, de que Sí, sí, adelante. he compartido un enlace a los correos a través de la compañera, la maestra Baires. También lo he compartido en los correos. Es un enlace donde pueden tener la oportunidad para inscribir o inscribirse los compañeros que piensan o tienen idea de formar equipos de investigación para esta etapa que inicia el día de hoy con el doctor Rudis. Y es que para la universidad es importante saber desde ya cuántos grupos están conformados de 3 personas, porque como sabrán ustedes, las cuotas son diferenciadas en este punto. Necesitamos reportar a finanzas los nombres de las personas que van en grupos de 3, en grupos de 2 o individuales, ¿verdad? Para efecto de la conformación de grupos y reporte también a finanzas para que puedan cancelar sus cuotas correspondientes, que para tal efecto, en términos de esa parte, pueden consultarlo con la compañera Cecilia Campos, que es nuestra asistente, ¿verdad? Y también recordarles de que la base de datos que tenemos para asesores está enmarcada dentro de los docentes que han dado clases en nuestros 2 años de estudio. Asimismo, si pueden haber preguntas, por ejemplo, la vez pasada alguien consultaba si, mire, y yo puedo tener un asesor de tesis que no sea de los que tienen ustedes, sino uno que yo conozca y que tiene las competencias para hacerlo, ¿va? Y la respuesta es que sí, efectivamente, ¿verdad? La persona que ustedes recomienden, que ustedes sepan que tiene capacidad para asesorarlos en este apartado, entonces tienen que compartir con nosotros el currículo para ponernos en contacto con ella y obviamente vamos a tener un equipo, como dice el doctor Rudy, vamos a tener un equipo donde en la presentación de tema van a evaluar el tema presentado y son personas expertas en la materia para poder apoyar en este punto el resultado. Eh, Hemos tenido experiencias donde los temas salen directamente aprobados, otros en los que salen aprobados con algún nivel de observaciones, pero es bueno que la persona que tengan idea ustedes que va a ser el asesor de ustedes ya estén en contacto con ellos para que vayan teniendo pláticas previas, dándole a conocer la intención de investigación que tienen para que él ya vaya teniendo contexto de que en las 3 semanas que alude el doctor Rudis, terminen ustedes finalmente proponiendo el tema de investigación y en ese enlace les permite colocar los 3 nombres del equipo, sus correos sin errores y su número de contacto. Y si pudieran también agregar, digamos, el nombre propuesto del asesor, mucho que mejor. Si pudieran agregar también el nombre propuesto de la intención de investigación, mucho que mejor también, aunque este tema puede ir cambiando poco a poco en la medida que vayan avanzando en el proceso. Entonces,
agradecerle, doctor Rudy, ¿verdad?, esta oportunidad, reiterarles de que estoy recordando algunos puntos que se tocaron en la reunión del viernes anterior, pero por alguna razón, si alguien no estuvo, pues lo recordamos ahorita y reitero nuestra felicitación por haber estado o haber llegado hasta esta etapa y que esperamos que culminemos todos en feliz término. Las indicaciones que se desarrollan en esta parte de del inicio, con esta parte que es básicamente fundamental, porque tienen la mejor oportunidad de poder afinar la intención de investigación y que el maestro Rudes ha aceptado, al margen de otros compromisos que él tiene, aceptó seguir con este nivel de orientación y de la cual espero que sea de enorme satisfacción para todos ustedes. Estamos pendientes de esta reunión. El decano de la facultad posiblemente se conecte con nosotros de un momento a otro, también para abonar a tal vez algunas inquietudes, opiniones o comentarios que puedan tener al respecto. Hasta allí mi comentario, doctor Rudy. Agradezco mucho el apartado que me ha dado y obviamente agradecerle a los de la corte presente, va, su tan apreciable atención. Gracias, ingeniero. Hay un par de comentarios por acá. Tenemos un pequeño problema, dice alguien que, bueno, Miguel, tenemos un pequeño problema, exigen elegir el asesor, pero yo pienso que deberíamos conocer las características que debe tener el asesor de acuerdo con la naturaleza del tema para que realmente la investigación sea efectiva. Y Rafael dice que con respecto a la conformación de los equipos, veo que todos están completos, menos el del compañero Miguel y el nuestro. No sé si habrá alguna opción más o cómo sería. Esos son dos comentarios o casi preguntas que están por ahí, ingeniero. No sé si usted tiene algún comentario al respecto. Cómo no, muchísimas gracias. En este punto, los equipos proponen el asesor y si toman de base los docentes que han tenido de clases, pueden ustedes asociar el tema que van a proponer y bajo el conocimiento del docente que tienen, proponerlo sabiendo previamente que sí, tal vez él tocó los temas en el desarrollo de las clases y que por lo tanto es afín para poderlos asesorar en el tema. La otra pregunta, no sé si contesto la primera, perdón, no sé si contesto la primera ahí. Sí, sí. Y de ahí la otra habla de la conformación de los equipos, que parece que todos están completos, pero hay uno que es el de Miguel y el de Rafael que no están completos. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? ¿Le Eh, tocaría pa- individual en o en ese, pareja? muchas gracias. En ese punto yo estuve revisando el enlace que mandé y hasta el filo de las 3 de la tarde que salí de la universidad, solo estaban conformados 7 grupos. Sí tengo el dato de los compañeros que me dijeron que solamente tenían 2, inclusive en el enlace van a ver que yo los tengo de color rojo, que estoy ahí por compartirles un compañero de la cohorte anterior que quedó individual para que puedan platicar con él a fin de que lo puedan llamar al equipo y pueda formar parte de él. De otra forma, veríamos otra solución posterior ahí. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, compañero. Ahora está el ingeniero por acá, seguramente después se incorpore el maestro y él también. Pero bueno, ahí está, si ustedes consideran pertinente hacer las consultas del caso. Y dice Evelyn que en caso de que no se logre conjetuar o con un asesor, ¿por qué medio se le debe comunicar? Muchas gracias. En ese caso, pueden mandarnos un correo, ya sea al decano directamente o a mi persona, ¿verdad? Manifestándonos la carencia de asesor, ¿verdad? Si tuvieran una propuesta, sería mejor que nos mandaran el currículum. De no ser así, entonces nosotros nos pondríamos en contacto con unos 2 o 3 profesionales afines a su tema para que de ellos ustedes puedan evaluar más o menos a quién pueden elegir de asesor. Siempre la universidad estaría pendiente de apoyarlos en ese punto.
Muy bien, muy bien. Entonces yo creo que esas son como las interrogantes que están por ahí planteadas. Y Hola, hola. ya, hola, adelante. Sí, solamente quería recordar que hay una fecha límite para pagar la primera cuota y las constancias. Y eso creo que es el lunes 28. Y, y si no hemos todavía concretado eso de los equipos, eh, creo que cómo vamos a hacer ahí, porque es demasiado dinero cuando son equipos de dos. Entonces, yo no sé si eso lo van a dejar límite en esa fecha o nos van a dar más oportunidades de seguir buscando. Eh, bueno, compañero Yanes, muchas gracias por su pregunta. En ese punto, el día de mañana, la compañera Cecilia, después de una reunión previa que tenga con finanzas, va a comunicar mañana mismo el procedimiento de cancelación que van a hacer de las cuotas, ¿verdad? Por eso decía yo al principio que se inscriban en los grupos los tres compañeros, aunque el asesor y el tema propuesto lo dejen para después, pero queremos tener definidos los temas. Pero hemos tenido experiencias de compañeros que al margen de que no se les ha aprobado, digamos, el grupo como tal, han cancelado como que van a ser tres en el grupo y de hecho están organizados como tres y me dicen, yo voy a cancelar ya, me dice, porque sé que vamos a ir tres, ya estamos aquí organizados y todo eso, y eso es buen punto, ¿verdad? Pero con lo demás, el día de mañana Cecilia se comunicará con ustedes para ver el mecanismo de pago y teniendo el cuidado que me han manifestado algunos grupos que le falta un compañero. Entonces, digamos que suceda lo siguiente y esto no lo podemos manipular de una manera diferente porque si bien es cierto que empezamos cierto número de compañeros en la maestría, pero al final por razones personales que respetamos mucho, solo hemos quedado, digamos, un número que no concuerda para hacer equipos de tres de forma perfecta. Y digamos que sobra un equipo con dos personas y del grupo anterior que sobra uno, digamos que tal vez se incorpore o no. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? La única que tenemos es, al no haber más estudiantes para hacer grupos de tres, que es lo que más nos conviene, que es lo que más nos conviene, la única que nos queda es esperar el grupo que viene después de ustedes para ver si de allí podemos enlazar y terminar haciendo los tres elementos del grupo del cual nosotros queremos tener preferencia para el trabajo. No tenemos más elementos porque el grupo más inmediato que tenemos es el 4 que se nos acerca porque estamos en proceso del grupo uno, el grupo 2, ustedes que son el grupo 3 y se nos acerca el grupo 4 también, ¿verdad? Ya el 5 y el 6 son para más adelante. Entonces ya no habemos más elementos como para poder sacar y responderle, digamos, a una agrupación de dos personas, ponerle un elemento tercero si no lo contamos con, lamentablemente ahí, lamentablemente. Todos los grupos que están en tesis ahorita empezamos con cierto número de profesionales y ahora, por razones personales y que respetamos mucho, tenemos la matemática que tenemos ahorita, ¿verdad? Que no nos da para formar tantos grupos perfectamente de tres y vamos a tener que comunicarles precisamente que esa es la otra solución que se tiene por el momento a futuro de eso, ¿verdad? Muy bien, ingeniero. Hay otra consulta por acá de Mairene que dice una consulta. En el caso de mis compañeras, ellas pagaron el día de ayer una cuota de 254 como que van a ser dos, pero vamos tres. Es decir, debían pagar 165. ¿Qué sería en ese caso? ¿Se hará la devolución? Muy bien, fíjese de que esas situaciones tienen solución, ¿verdad? Entonces yo recomendaría que mañana
Si no en un momento u otro, yo voy a colocar el contacto de la compañera Cecilia, o si ya lo tienen, se comuniquen con ella al respecto para que ella les dé la solución al respecto. Lo adicional que pagamos no se va a perder, no se va a perder, pero es importante, por ejemplo, que puedan compartir con ella los recibos de pago para agilizar el trámite de la solución que se va a aportar, si se les va a devolver el dinero o se va a tomar en cuenta para la suma de la cuota siguiente. Pero eso es lo que es lo que he visto yo en ese tipo de situación, que en este caso la compañera Cecilia es como, digamos, la responsable directa de manejar esa situación. Pero qué bueno conocerlo ahorita, porque ahorita mismo, después de que terminemos de esta breve plática importante, yo pongo de conocimiento a mi compañera Cecilia de ese aspecto. Bueno, muy bien. Esas son como las consultas que estaban por ahí. Y esperamos entonces, ingeniero, que este seminario sea de mucha satisfacción para los compañeros, los estudiantes, y que de acá podamos sacar temas que ya sean sus temas de tesis y avances en el protocolo de investigación. Eso es lo que me propongo hacer, siempre y cuando también exista mucha colaboración de ustedes. Como les digo, no hay notas y nada en este seminario, mas sin embargo, todo lo que cada grupo, aquí va a depender de cada grupo. Efectivamente, disculpe la interrupción, doctor, la última vez Adelante, ahí. adelante. Sí, Este, no hay problema. si hay otras consultas ahí, voy a estar pendientes, pero si no las pueden expresar por no interrumpir la explicación que usted va a dar, las pueden anotar ahí en el chat, ¿verdad? Porque vamos a estar viendo también la grabación, porque por alguna razón otros tal vez van a conectar un poco más tarde y van a tener inquietudes, y les vamos a ver también para irle dando respuesta. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias y bueno, ya los estudiantes están enterados de que hay espacio para hacer las consultas que consideren pertinentes. Y bueno, a mí me gustaría comenzar un poco pensando en que también ustedes pueden escribir en el chat dónde ustedes tienen las mayores debilidades cuando están pensando en un protocolo de investigación. Comienzan con el tema, tienen problemas con los objetivos, tienen problemas con el planteamiento del problema. ¿Dónde se encuentran como las mayores debilidades que usted siente o que le crean de alguna manera el impasse para poder continuar? O abrimos micrófono y comenzamos un poco a pensar. Evelyn habla del planteamiento del problema. Yo voy a anotar, porque esas son las cosas que yo le voy a dar como mayor énfasis. Evelyn plantea el planteamiento del problema. Muy bien. Susana habla de en la delimitación del tema y planteamiento del problema. Muy bien. Evelyn plantea el problema de la delimitación del tema. Y el planteamiento del problema. Muy bien. También Catherine tiene la parte de las hipótesis. Ustedes digan esto, es importante que ustedes lo digan, porque entonces le vamos a dedicar a explicar. Vamos a dedicar tiempo. Acuérdense que las partes que voy a ir explicando son importantes y en la medida de eso ustedes también van avanzando con la parte del protocolo. Entonces habla también de delimitar el tema, dice Patricia. Patricia habla de... Adelante. Buenas noches.
Buenas noches. Sería interesante, maestro, que también usted desde su punto de vista y en base a las revisiones que hacía, los trabajos, en las tareas que nos asignaron, pueda valorar algunas cosas que vio deficiencias en los equipos también, porque muchas veces nosotros podemos creer desde nuestro criterio que está bien y pueden haber dificultades. Entonces, ahí quizás hacer énfasis en lo que usted observó en base a los distintos temas planteados. Muy bien. Dice que casi lo que ustedes están planteando acá, siempre sentí mucho más problema en la parte de la delimitación del problema de investigación. Sentía que como que hay una situación que no nos permite como aterrizar en lo que queremos. Y ahora yo introduzco otros elementos, porque recuerden que yo me dejaba, trabajaba mucho con los contenidos que están planteados ahí en la plataforma. Pero ahora también trato de introducir otros elementos. Rubidia habla de la hipótesis y el planteamiento del problema. Muy bien. Rubidia dice que tenemos problemas con la hipótesis y planteamiento. Muy bien. ¿Qué más podemos? ¿No tienen problemas con la metodología? ¿Con los tipos de estudio? ¿Con los métodos? Ah, muy bien. Evelyn habla de las citas y las referencias correctamente. Muy bien, Evelyn. Eso es fundamental. Evelyn habla de las citas. Muy bien. Y estamos hablando de APA. Muy bien. También Rubí habla de los métodos y las técnicas también. Ella está planteando también los métodos y las técnicas. Muy bien. Aquí saben que vamos a ir trabajando un poco práctico. Es como la parte cuando voy trabajando el protocolo. Me gusta ir explicando, pero que se vaya avanzando de la misma manera que vamos explicando una parte, también vamos avanzando. Así, si explicamos sobre la delimitación del problema, entonces venimos y planteamos el problema. Y entonces cuando ya tenemos planteado el problema, de ahí comenzamos a caminar. Fátima también plantea sobre los tipos de estudio y enfoques investigativos. Muy bien. Fátima dice los tipos de estudio. Muy bien. Como apunte de esto que es muy importante porque son algunas habilidades que nosotros tenemos, debemos abordarlas por acá, porque precisamente es lo que vamos a trabajar en este seminario, que es teórico práctico, pero en su mayoría es mucho más práctico que teórico, porque la teoría ya cursaron 2 asignaturas donde ustedes trataron de abordar algunos temas, pero sin embargo hay cosas que es importante volverlas a retocar y saber cómo podemos abordar. Muy bien, tenemos ahí ya varios elementos, entonces yo comienzo un poco en las explicaciones que yo vaya dando, voy a tratar de ir pensando en eso. Si ustedes, ya lo dijo el ingeniero, es importante que avancen en la cuestión de quién va a ser su asesor de tesis, porque en la medida que logren consolidar su tema de investigación con el asesor, eso es fundamental. Porque aquí en el seminario necesitamos tener un tema. Y ese tema ya debe de ir, ya es algo que se debe de ir consultando con el asesor. Que el asesor dé luz verde sobre el tema. Porque es lo que usted va a estar planteando en el seminario. Y es lo que en las últimas 2 sesiones que tengamos, en las últimas 2 semanas, ahí vamos a tener
ese panel con expertos, y cada uno de ustedes, cada uno de los grupos de tesis va a exponer su avance de protocolo, va a exponer su tema, su justificación, su objetivo, su planteamiento del problema, la delimitación del problema, va a exponer su hipótesis, va a exponer su pregunta de investigación y va a exponer el portaje teórico que tenga de su marco teórico. Entonces, esos son los elementos que usted va a tener que defender. Por eso, a este seminario es como un compromiso mucho más propio de ustedes. Aquí no se juegan una nota, pero sí se juegan que lleguen a esa defensa con los expertos, porque allí van a estar, probablemente puede estar su asesor, pero van a haber 5, 6, 8, 10 personas más. Y esas 6, 8 personas que van a estar conectadas, que es un panel de expertos, entonces ellos comenzarán a preguntarle a usted. Comenzarán a preguntarle y comenzarán a hacer observaciones sobre lo que usted va a plantear. Entonces nosotros debemos tener mucha claridad y comenzar a fundamentar nuestro tema de investigación, a defender esa idea de investigación. Nosotros veíamos esta parte cuando nosotros decíamos cuáles son los puntos de partida de la investigación. Este esquema resume mucho lo que nosotros trabajamos en los procesos de investigación. Primero, concebir esa idea. Concebir la idea. ¿Saben cuál era? Y aquí me remonto a lo que Donatina planteaba. ¿Qué es lo que yo encontré siempre? Que esa parte de la idea de investigación que ustedes planteaban, nunca me terminaron de aterrizar con un tema concreto de investigación, a no ser un par de grupos por ahí. Que esos grupos sí trataron de acercarse mucho a lo que nosotros esperábamos. Tener un posible tema de investigación, pero totalmente definido. Bien, hablábamos que los problemas educativos son enormes. Hay una cantidad de problemas educativos. Y cuando nosotros hablamos del sistema educativo nuestro, este sistema educativo tiene tantos problemas, desde los aprendizajes, desde infraestructura, desde políticas educativas, pero tenemos como un área de problema. Y esa área de problema es toda la realidad dentro del contexto educativo. La realidad es mucho más grande que el contexto educativo. Bien hemos dicho que la educación no se aparta de otros fenómenos económicos, políticos, pero solo la realidad educativa es una totalidad. Y allí encontramos una cantidad de dificultades en el aula. Enfrentamos problemas de aprendizaje, problemas de lectoescritura, problemas de dislexia, problemas de metodología, problemas pedagógicos, problemas de material, brecha digital. Si uno se extiende, entonces uno va viendo que existe todo un área de problemas. La idea es cómo concebir una idea de investigación. ¿Cómo concibo la idea de investigación? ¿Qué es lo que realmente quiero investigar? Y cuando nosotros decimos, ¿qué es lo que yo quiero investigar? Yo no, en este proceso que he tenido, traté de enfrascarme dentro de dos temas de investigación. Uno que tenía que ver sobre la violencia de género en el contexto universitario. Esa es la idea que yo conseguí de investigación. Pero cuando ustedes me dicen, mire, pero esa idea sobre la violencia de género en el contexto universitario,
ustedes saben que la violencia de género es mucho más grande. Que la violencia de género se inserta en el contexto de la violencia histórica que vive la sociedad. Que la violencia de género no solo es parte del contexto universitario, es parte de la sociedad. Pero yo no puedo abordar toda esa realidad, sino que yo tengo que abordar un elemento muy particular. E inclusive yo no abordaba el tema directamente de la violencia, abordaba el tema de la prevención de la violencia de género en el contexto universitario. Entonces hablaba de un tema muy particular, que lo fui delimitando a partir de toda esa realidad educativa. Bueno, yo estudio un doctorado de educación, entonces tengo que investigar un problema que tiene que ver con la educación. Usted estudia una maestría que tiene que ver con los entornos pedagógicos virtuales. Y en el trayecto de su formación, usted tiene no una temática. En todas las asignaturas que fue cursando, seguramente ahí se estaban viendo los problemas de la educación. Usted debe de buscar a acercarse a un tema que sea muy propio. Debo de buscar un tema que se acerque mucho a lo que yo hago. Entonces yo estoy concibiendo una idea de investigación. Entonces decía yo, bueno, como sociólogo he venido estudiando el tema de la violencia, pero no quiero estudiar el tema, sino que tengo que relacionarlo con un problema de la educación. ¿Existe la violencia en el contexto educativo? Claro que sí. Entonces voy a abordar eso. De ahí fui abordando otra idea de investigación, que por qué no se genera tanta producción académica en las universidades de textos. Entonces me interesé mucho por ese tema. Muchas veces cuando nosotros estamos concibiendo esa idea de investigación, lo que pasa es que esa idea de investigación surge en todo ese contexto de la realidad. La realidad es tan amplia, la realidad no se puede abordar en su totalidad. Y al no poderla abordar en su totalidad, entonces hay que hacer el proceso de delimitación de la realidad, Patricia. Y ese proceso de delimitación es que usted parte de esa realidad, sí, esa totalidad, para abordar algo concreto de esa realidad. Entonces, hago un proceso de delimitación de esa realidad. Usted tiene todos los problemas educativos, pero usted no puede abordar todos los problemas educativos. Entonces dice usted, dentro de toda esa realidad no puedo abordar toda la realidad, tengo que delimitar esa realidad. Imaginemos el tema de la violencia en otra dimensión. Yo tengo el tema de la violencia. Esa es una totalidad. Toda la violencia. Porque ahí hay maras, narcotráfico, violencia de Estado, delincuencia común, violencia intrafamiliar, violencia de género. Entonces dice usted, bueno, yo no puedo agarrar un tema y decir, voy a estudiar la violencia en El Salvador. O usted no puede decir, voy a estudiar los problemas de la educación en El Salvador. ¿Qué pasaría con eso? No puede decir, voy a estudiar el problema de la educación en El Salvador. Porque los problemas de la educación son una gran cantidad de problemas. Y eso me lleva a delimitar exactamente, saber qué quiero estudiar. Y esa es la idea que debo concebir. Es como definir no necesariamente, Patricia, cuando nosotros definimos
indicadores de un tema general. No es tanto así un indicador, precisamente porque cuando nosotros definimos indicadores es cuando el estudio que nosotros pretendemos desarrollar tiene un carácter cuantitativo. ¿Se recuerdan? Yo quiero medir la pobreza. ¿Cómo puedo medir la pobreza? La puedo medir a través de indicadores. Pero no necesariamente pueden ser indicadores. Un indicador puede ser un objeto de estudio, por supuesto, Patricia. Un indicador podría ser un objeto de estudio. Por ejemplo, un indicador de la pobreza es el nivel de ingreso, por ejemplo. Yo quiero estudiar entonces el nivel de ingreso, uno de los indicadores de la pobreza. Entonces se llama la variable nivel de ingreso. Pero esa variable nivel de ingreso entonces tiene indicadores. Tipo de empleo. Es una depuración hasta donde Patricia quiere llegar. Es hasta donde yo quiero llegar. ¿Por qué no dejo abierto el tema de investigación? No lo dejo abierto. Por ejemplo, decir, voy a estudiar el problema de educación en El Salvador. No lo puedo dejar abierto, precisamente, porque no voy a abordar todo. Y porque a la hora de defender un trabajo de investigación, mire, usted dice que va a abordar todos los problemas de la educación. ¿Y cuántos son? Entonces dice, Juan José dice, si quiero investigar la droga. Ah, muy bien. Juan José dice, si quiero investigar la droga. Y yo dije, yo quiero investigar el problema de la droga en El Salvador. Pero yo que debo, y Juan José debe pensar, bueno, pero ese problema de la droga, ¿lo puedo delimitar? Por supuesto lo puedo delimitar. Yo lo puedo delimitar. Por ejemplo, de la droga, yo lo que quiero estudiar es la comercialización de la droga en la ciudad de San Miguel. ¿Qué es lo que voy a estudiar nada más? Voy a estudiar la comercialización. O Juan José no quiere estudiar la comercialización, quiere estudiar el consumo de droga. O Juan José no quiere estudiar el consumo de droga, quiere estudiar las repercusiones en la salud a partir del uso de la droga. ¿Se da cuenta, Juan José? ¿Cuántos temas me pueden salir de la droga? Cuando yo voy entrando en un proceso de delimitación de la realidad. Si dice usted, ahí está la droga. Entonces, yo puedo tratar de delimitar el tema de la droga hasta donde yo quiero. Porque cuando un jurado, dice Juan José que también que tengo que elegir el tipo de población, eso lo hacemos después. Por supuesto que voy pensando en eso. Cuando voy eligiendo el tema, voy pensando quiénes son los sujetos que van a participar de la investigación. Ustedes están pensando en un programa educativo. ¿A dónde lo van a desarrollar? ¿Un centro educativo? ¿Un instituto? ¿Una escuela? ¿La universidad? ¿A dónde? ¿A dónde piensan abordar el problema? No pueden abordar el problema de la educación en El Salvador. ¿Quiénes son los sujetos? Y generalmente, en los temas de investigación, ¿quiénes quieren establecer los sujetos a quienes va dirigida la investigación? También, Stephanie decía, efectividad de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. ¿Qué quiere estudiar? Cuando Stephanie está planteando que ella se plantea la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. Stephanie tiene que tener la suficiente claridad de qué es lo que quiere evaluar.
¿Qué le interesa a Stephanie? ¿Le interesa evaluar la enseñanza o le interesa evaluar el aprendizaje? Puede ser que todavía Stephanie esté pensando en delimitar un poco más el tema. ¿Qué me interesa saber? Me interesa evaluar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes a partir de la educación virtual, o me interesa evaluar la enseñanza. Una cosa tiene que ver con los alumnos y otra cosa que tiene que ver con los profesores. Quizás quizás le voy quitando esa palabra efectividad y estoy pensando nada más en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. Pero entonces ahí tengo que reflexionar sobre varias cosas, Stephanie. ¿Por qué no debe llevar la palabra efectividad al principio? ¿Por qué un tema no debe llevar adelantado un juicio de valor? ¿Y qué tal si no es efectiva? Como puede ser efectiva, no puede ser efectiva. Eso quiere decir que podría, que yo podría quitarle esa palabra de efectividad y mi tema se vería bien si yo estoy planteando acerca de la evaluación de la calidad de los aprendizajes en entornos virtuales, de las asignaturas básicas de los estudiantes de segundo año de bachillerato. Al final, Stephanie está refiriendo su estudio a los estudiantes de segundo año. Significa que a lo que Stephanie le interesa es cómo evalúa los aprendizajes. Por eso es que yo digo, acuérdese que enseñanza-aprendizaje vincula las dos cosas. A los profesores, ¿cómo enseña? Stephanie quiere saber sobre cómo enseñan los profesores. Quiere saber qué metodología, qué elementos pedagógicos utiliza el profesor en el proceso de enseñanza. ¿Por qué ella va a evaluar ese proceso de enseñanza? ¿Quiere saber cómo se utilizan las herramientas virtuales? ¿Qué es lo que quiere saber? Por eso se debe esto, de concebir la idea. Concebir la idea. Esto de concebir la idea. Esto es muy fundamental. Entonces, a Stephanie le da como para preguntarse si está tan interesada en revisar la enseñanza o está interesada en revisar solo los aprendizajes. Vamos a ver. Eso es lo que plantea Stephanie y no tiene que poner la efectividad, sino la evaluación de los aprendizajes o la evaluación de la enseñanza, que le quito proceso si quiero. El tema debe ser expresado lo más breve, corto, sencillo y preciso. Entonces dice, bueno, yo voy a evaluación de los aprendizajes, puede ser evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales en las asignaturas básicas de los estudiantes de segundo año de bachillerato. Pero cuando Stephanie defiende su tema de investigación, ya tiene que haber leído bastante. Tiene que haber leído sobre enseñanza, si es que va a dejar enseñanza. Tiene que haber leído sobre evaluación. Por ejemplo, ¿cómo es el sistema de evaluación en entornos pedagógicos virtuales? ¿Cómo es todo ese sistema de evaluación? ¿Qué evalúan los profesores? Y entonces se pasa, al final yo voy a pasar un instrumento, porque voy a evaluar
los aprendizajes en los entornos virtuales. Quiero saber qué tanto aprenden los estudiantes. O me interesa saber cómo utilizan las herramientas o las metodologías los profesores en esos entornos. Todavía Stephanie tiene para repensar la idea de investigación. Eso es importante. Ustedes escriben y también hablamos sobre eso. Y esto va aclarando mucho los temas. Ya ven, ahí la palabra efectividad no va. Porque al finalizar la investigación, los resultados me podrían decir si son efectivos o no son efectivos. En las conclusiones, en las recomendaciones, en la propuesta que yo pueda elaborar. A nivel de posgrado, la intención es que nosotros no solo hagamos un estudio, sino que propongamos. Eso significa que cuando nosotros redactamos los objetivos de la investigación, en esos objetivos nosotros tenemos que tener pensado una propuesta. Si Stephanie está pensando sobre esa evaluación de los procesos, ella se dará cuenta cuáles son las falencias que hay probablemente dentro de esos procesos de enseñanza. O cómo aprenden los estudiantes. ¿Qué propone entonces Stephanie? ¿Va a elaborar una propuesta al final? ¿Será que hay una propuesta para mejorar el aprendizaje? Eso es lo que hay que hacer. A los problemas educativos, cuando nosotros abordamos los problemas educativos, tenemos que darle respuesta a esos problemas educativos. Tenemos que ofrecer una respuesta. Hay una pregunta de investigación, tenemos que dar respuesta a esa pregunta de investigación. Y la manera de ofrecer una respuesta es presentando una propuesta. Por eso el tema que yo llevo en mi tesis es estrategia metodológica para la producción de textos. ¿Cuál es el tema? Es la producción de textos académicos en los profesores universitarios. Ese es el tema. ¿Qué es lo que yo voy a...? No es el tema, no es estrategia metodológica, porque yo no estoy estudiando la estrategia metodológica. Estoy explicando, estoy enfrascado en explicar el proceso de producción textual de textos académicos. Pero el resultado de esa tesis es elaborar una estrategia metodológica. Entonces usted, bueno, en un objetivo puede plantear si va a desarrollar una estrategia, una propuesta que mejore el problema que usted está planteando. Bueno, Juan José decía que tenías que elegir un tipo de evaluación. Por supuesto que el tema tiene que ir dirigido hacia los sujetos. ¿Quiénes están participando? ¿A quiénes va a estar dirigida la investigación? No puedo elaborar un tema en el aire sin los sujetos. Ellos forman parte de la investigación. Entonces, también, bueno, Stephanie de nuevo dice, ¿qué me puede decir de ese planteamiento del problema? Efectividad de la evaluación del proceso de enseñanza. Bueno, eso ya lo veía. Bueno, decide Stephanie, ¿qué me puede decir de ese planteamiento del problema? Efectividad de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que ya lo abordamos, Stephanie. No sé si recuerden que también en la Santa Sofía de la ciudad de San Miguel. Ajá. Bueno, yo creo que lo abordamos ahí. Juan José plantea la drogadicción en los jóvenes de 15 a 25 años en la ciudad pacífica de San Miguel. Ese no es tema, Juan José, para poderlo abordar en el tema, o tiene que ser, si usted lo quiere ver como un problema educativo, tiene que adaptarlo a un problema educativo. ¿Por qué? Bueno, es un ejemplo.
Es un ejemplo. Entonces, pero igual, es un ejemplo que también yo puedo adaptarlo. Yo tenía el problema de la violencia. Yo he trabajado temas de violencia. Pero alguien me dice, pero tú puedes trabajar el tema de violencia con educación. Claro. Yo trabajo la violencia de género en el contexto educativo. Simplemente voy a tratar de ver cómo se produce, cómo se genera la violencia de género en la educación. Y cuando se plantea, bueno, pero hay un ejemplo, dice, que tiene que ver entonces con el problema de la drogadicción en los jóvenes. Por supuesto, si yo quiero, puedo adaptar un tema, pero que tiene que estar combinado con el tema educativo. Y usted puede depurar y puede delimitar. Cuando nosotros hablamos de delimitar, es que vamos así desde lo general hasta llegar a algo mucho más concreto, que es la idea concebida del tema de investigación. Es esa idea concebida del tema de investigación. Dice Rafael, si se está grabando, sí, Rafael, la estamos grabando, estamos grabando la clase, ahí va a quedar. Juan José, bueno, ahí está el tema ese. Entonces, dice José Miguel Llani, entonces, si el objeto de estudio se puede subdividir aún más, hay que elegir un elemento más específico, por supuesto, hasta donde usted lo quiera llevar. Hasta donde usted lo quiere llevar. Cuando usted piensa en el tema de la violencia, y alguien dice, puedo estudiar la violencia en El Salvador, pero ¿cuántos tipos de violencia hay? Entonces dice, hay tantos tipos de violencia. Yo debo de extraer de esa realidad el tipo de violencia que a mí me parece. Imagínense que dentro de ese contexto de la violencia que vive el país, yo quiero abordar el tema de la violencia intrafamiliar. Y me pregunta Miguel, ¿y yo puedo seguir depurando la violencia intrafamiliar? Ah, claro, hay varios tipos de violencia intrafamiliar. Hay violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, simbólica. Y me dice, ¿puedo llegar a algo más específico? Claro, no quiero abordar todos los tipos de violencia intrafamiliar. Quiero abordar nada más la simbólica. A ese proceso es el que le llamamos la delimitación del tema de investigación. Voy delimitando la realidad. Porque la realidad es tan extensa. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros no tenemos ese cuidado de dejar o dejamos el tema abierto? Cuando dejamos un tema abierto, entonces viene un jurado y nos comienza a preguntar, mire, y usted está abordando esto, ¿y por qué entonces no habla de este? Usted dice que va a abordar la violencia, pero mire, usted no está hablando de las maras, por ejemplo. ¿O por qué no habló del narcotráfico si también es otro tipo de violencia? ¿Por qué no habló de la violencia del Estado? Sí, sí. Pero si yo me delimité, es como cuando ponía el ejemplo que me dijo mi tutora. Rudy, usted ha elegido hablar del elefante. Usted no va a hablar de todos los animales que están en la selva. Porque de todo ese montón de animales que están en la selva, todos son animales. Pero usted ha decidido hablar de un animal en particular que se llama el elefante. ¿Entienden la delimitación, verdad? Toda la selva, los animales. Me interesa hablar de todo, para hablar, hacer un estudio de los animales, de toda la selva, no lo voy a poder hacer. Extraigo una parte de esa realidad, de esa selva, y es el elefante. Entonces me dijo Rudy, desde que usted comience a hablar de su tema, usted va a hablar del elefante. Ese es su tema.
Cuando usted vaya hablando del marco teórico, hablando del elefante. Cuando usted está elaborando las conclusiones, hablando del elefante. Cuando está hablando de las recomendaciones, usted está hablando del elefante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes conciben la idea de investigación, deben de hablar precisamente de eso. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros muchas veces tenemos? Cuando construimos el marco teórico, terminamos hablando de otros temas, pero no centramos la atención que debemos hablar específicamente del tema que hemos elegido. Entonces, cuando nosotros no delimitamos la realidad, y un jurado puede decir, mire, pero usted solo está hablando de la violencia simbólica. Sí. Mi tema expresa que está referido específicamente a la violencia simbólica. Entonces, ese es el tema que yo estoy desarrollando. Violencia simbólica. Tengo acá tengo otros elementos. Bueno, Miguel ya decía, entonces si el objeto de estudio se puede subdividir aún más, hay que elegir un elemento más específico. Y eso es lo que estaba tratando de explicar con lo del elefante. Mayrene dice, bueno, si puedo acercar el micrófono porque no escucho bien, me voy a acercar yo más porque no uso un micrófono dentro de la computadora. Bueno, gracias. Vamos a estar revisando siempre, Stephanie. Evelyn está hablando del diagnóstico de competencias cognitivas y tecnológicas en docentes del centro, no sé de qué. Pero cuando está hablando, Evelyn, no sé si está por ahí, usted me logra explicar un poquito sobre qué pretende estudiar cuando habla de hacer un diagnóstico de las competencias cognitivas y tecnológicas. Y Evelyn, adelante Evelyn, y plantea acá, ¿la palabra diagnóstico puede utilizarse en un tema? No, porque nosotros vamos más allá de un diagnóstico, porque nosotros vamos a hacer una investigación de tesis. Y un diagnóstico no llega a ese nivel de tesis. Por supuesto, si usted me dice, mire, profesor, pero yo puedo hacer un prediagnóstico para saber cómo está el estado de la situación de mi tema de investigación. Yo estoy estudiando el tema de la violencia de género en el contexto universitario y yo puedo hacer un prediagnóstico para ver cómo, por supuesto, es parte de la investigación y lo hago. Pero elaborar un diagnóstico simplemente se queda como al hacer una recogida de datos y simplemente lo que voy a hacer nada más es un diagnóstico. Por lo tanto, no se puede concebir de esa manera. No quiere decir que yo no puedo hacer como investigador diagnóstico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hago diagnóstico. Pero para el caso de un trabajo de tesis, no debe de verse como un diagnóstico. Adelante, Evelyn. Por ahí la vi que se me apareció un ratito por ahí. Buenas noches. Buenas noches, Evelyn. Bueno, nuestro tema es, el problema que hemos pensado es conocer el nivel de competencia que tienen los docentes. Entonces la duda es saber si la palabra diagnóstico puede ser utilizada. Esto queremos como reconocer, ¿verdad? Conocer o descubrir la capacidad de los docentes al momento de utilizar la TIC en el aula actual. Evelyn, ¿le interesa a usted
Ahí usted habla de dos tipos de competencias. Habla de las competencias cognitivas y habla de las competencias tecnológicas. La pregunta, ¿puede delimitar usted más ese tema de investigación? ¿O puede hablar, cuando usted habla de las competencias cognitivas, a qué se refiere? Cuando usted habla de las competencias tecnológicas, ¿a qué se refiere? Mi pregunta es, ¿qué tanto usted sabe de sus competencias, de las competencias cognitivas y qué tanto sabe de las competencias tecnológicas? ¿Qué tan amplio puede ser hablar de las competencias cognitivas y qué tan amplio puede ser hablar de las competencias tecnológicas? Otra pregunta. No me la responda si no quiere, pero es otra pregunta. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Me interesa solo hacer un diagnóstico para saber qué tipo de competencias tiene. O estoy pensando en el desarrollo de competencias. ¿Ah? Por ejemplo, es que aquí ocurre esto, que cuando yo tengo un problema de investigación, cuando yo tengo un problema, yo sé que existe un problema. Entonces, Evelyn debe saber si realmente esos profesores tienen o no tienen competencia. Vamos a ver. A veces mi internet quizás que baja o es de ustedes. Ahora se escucha. Estoy lo más cerca de la computadora. ¿Se escucha bien? Ok. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces estaba con el grupo, con este tema, Evelyn, que seguramente lo vamos a exponer. Mañana, yo no sé si ustedes ahora van a concurrir el día jueves, porque ahora estamos en un seminario que deberían de ustedes aprovechar al máximo. Bueno, si dos grupos están mañana, con dos grupos vamos a discutir mucho sobre sus temas. Ellos van a aprovechar mucho el espacio. Y le decía a Evelyn que cuando nosotros hablamos de competencias, ya tenemos que haber leído mucho, primero, qué son las competencias. Buscar mucha información, Evelyn, sobre qué son las competencias. Después hablar y buscamos autores que han definido las competencias. ¿Qué autores hablan de la competencia? ¿Cómo definen las competencias? ¿Y cuál concepto de competencia nosotros adoptamos ese concepto? Pero debo saber que hay dos tipos de competencia, una cognitiva y una tecnológica. Entonces vengo y digo, las competencias cognitivas son estas. Pero yo debo saber que los profesores tienen problemas con las competencias. O yo no sé si Evelyn se ha dado cuenta si hay dificultades con el desarrollo de estas competencias cognitivas y tecnológicas en esos profesores. Que lo más seguro que sí hay problemas de competencia. Entonces, el tema, por supuesto, no va a decir diagnóstico, sino que va a hablar sobre el desarrollo de competencias cognitivas y tecnológicas en docentes del centro escolar. ¿Qué quiere decir eso cuando nosotros hablamos del desarrollo de competencias cognitivas y tecnológicas? Que me voy a referir precisamente, si esas dos ustedes las van a abordar, entonces van a abordar competencias cognitivas y competencias tecnológicas. Y yo tengo que saber mucho sobre esas dos competencias. Y cuando yo pongo el tema desarrollo de competencias cognitivas y tecnológicas en los docentes, es que voy a plantear también cómo poder desarrollar esas competencias en una propuesta. O el tema pudiese decir
estrategia metodológica para el desarrollo de las competencias cognitivas y tecnológicas en docentes. Seguro a alguien no le va a gustar decir eso, pero seguramente esto avanzó mucho en la investigación. Los cubanos utilizan mucho y están muy avanzados en el tema de la investigación. Y es que dice usted, y si alguien me cuestiona y me dice, ¿por qué puso ahí estrategia metodológica? Ese no es el tema. El tema son las competencias cognitivas y tecnológicas. Ese es mi problema que estoy investigando. La estrategia es el resultado de lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando ya comienzo a plantear sobre el desarrollo de las competencias cognitivas y tecnológicas en los docentes, primero lo que tienen que hacer, Evelyn, es pensar si se puede limitar, o tomo las dos o tomo una. ¿Cuánta información tengo sobre ambas competencias? ¿Y qué significa estudiar ambas competencias? Solo lo dejo a discusión de ustedes. Pero a mí me parece muy interesante el tema de las competencias. A mí me parece muy interesante. ¿Y cómo se pueden desarrollar esas competencias en los profesores? Y ahí es donde no nos quedamos como grupos, no nos quedamos solo hablando sobre la falencia que tienen los profesores sobre las competencias, sino que proponemos cómo resolver el problema de la falta de competencia. O sea, hacemos una propuesta. El abordaje de los temas de educación tiene que andar por ahí, siempre, siempre, siempre. Porque no vamos a estudiar los problemas de educación y no vamos a resolver nada. Al final lo que pretendemos hacer una recomendación, eso no funciona. Porque es probable que si hacemos una propuesta, a alguien un día se le antoje hacer una propuesta o implementar una propuesta. Pero si hace una propuesta y se plantea la solución al problema. Qué sé yo, si está planteando Evelyn, por ejemplo, desarrollar un curso de capacitación al final. Y seguramente tal vez le interese ir a implementar el curso y ver cómo los profesores lo asumen. Igual he pensado con Janes, que está trabajando también un poco esta parte, y que sí puede implementar al final. Hay que hacer una propuesta. Una propuesta que lleve una justificación, una propuesta que lleve unos objetivos, que lleve una calendarización, un desarrollo de los contenidos, que yo pretendo, si es de un mes, una planificación ahí de cómo lo voy a ejecutar. Nosotros debemos estar en esta sintonía de plantear eso. ¿Por qué? Porque normalmente en los grupos que estaban exponiendo, en el otro seminario, donde estaba el panel de expertos, igual al que ustedes se van a enfrentar, esa era una sugerencia. Bueno, mire, pero usted usted solo está hablando de estudiar las competencias cognitivas y tecnológicas, pero ¿qué propone pues para resolver el problema? Tiene que elaborar. Y entonces el objetivo debe decir elaborar una propuesta, un objetivo, elaborar una propuesta o diseñar una propuesta didáctica, pedagógica, metodológica, para el desarrollo de las competencias cognitivas y tecnológicas en los profesores. Entonces, al final, una propuesta te va a llevar, ¿qué? 5 páginas. Por lo menos se planteó una propuesta. Aquí Juan José habla retos y desafíos en la conectividad a Internet para la educación virtual
en los centros escolares del distrito de Morazán. Fíjense que yo estoy expresando un punto de vista. Ustedes pueden ir consultando, porque ustedes tienen que ir avanzando de comenzar a tener contacto con sus asesores. Y son los asesores los que van a enseñar. Pero les pido, por favor, les pido, argumenten lo que ustedes quieren estudiar. Ya le decía, a la compañera Evelyn, si va a hablar de competencias, debe saber qué son las competencias. Debe saber qué son competencias cognitivas. Debe saber qué son las competencias tecnológicas. Porque yo debo defender mi idea de investigación. Que lo que ocurre normalmente cuando nosotros vamos a una defensa, y estoy hablando de esto porque yo he estado muchas veces en jurado de tesis. Bueno, el año pasado estuve en una defensa del trabajo de tesis. Y soy de los pocos jurados que leen totalmente la tesis. Y entonces me dijo el que estaba conduciendo la defensa del trabajo de tesis que teníamos cierto límite para poder desarrollar. Le dije, no, entonces no me hubiera invitado. Porque yo sí la he leído. Probablemente usted se va a encontrar un jurado que nunca lee la tesis y que las preguntas que les va a hacer es de lo que ustedes han hablado. O va a sobrar un jurado que le diga, mire, ¿cuáles fueron los problemas que enfrentaron ustedes con la investigación? Yo no hago ese tipo de preguntas. Yo no las hago. Porque si yo leo la tesis, le voy a preguntar sobre el contenido de la tesis. Bueno, esa vez casi hice una participación casi de una hora con una serie de preguntas y argumentos de dónde habían fallos en la tesis. Entonces usted se va a encontrar en estos procesos con jurados que pueden preguntar mucho, hasta los que no preguntan mayor cosa. Y ahí es donde usted debe tener argumentos. ¿Cuál es el problema que nosotros muchas veces encontramos? Que ¿saben qué preguntamos? Usted no cometa los errores de decir, se nos escapó y no lo pusimos. ¿Verdad que ya alguna vez has defendido algún trabajo y dice, no, que fíjese que sí, usted tiene razón, se nos olvidó? Y ahí es donde nosotros debemos de tener la suficiente claridad de lo que trabajamos y los argumentos. A mí en cierta ocasión, una persona que estaba de jurada y yo estaba exponiéndome una tesis, me dijo, me hizo una pregunta y con argumentos le demostré que estaba equivocada en lo que decía, pero con argumentos. Entonces muchas veces los jurados, por ejemplo, hay jurados que no les va a aparecer el tema de investigación que usted va a plantear. Por eso usted debe trabajarlo muy bien con su asesor. Ahora, tengo acá, por ejemplo, cuando Juan José nos plantea, esto así va a ser, mire, el seminario es esto, y vamos a ir aprendiendo de todo esto. Yo puedo revisar las partes teóricas, pero esta parte no es práctica, que sirve como para ir repensando lo que ya tenemos del tema de investigación. Juan José plantea sobre los retos y desafíos en la conectividad en Internet para la educación virtual. Pero yo le pregunto a Juan José, o sea, a usted lo único que le interesa saber ahí es cuáles son los retos y desafíos de la conectividad en la educación, para la educación.
Y cuando yo le digo a Juan José, pero ¿cuál es el problema? El problema que usted encuentra ahí en eso que tiene. Entonces, Juan José me puede aparecer diciendo que el problema que él encuentra es la conectividad. Entonces yo le tendría que decir, mire, ¿a usted le interesa la conectividad? ¿Por qué le interesa la conectividad? Y, y entonces comenzaría a haber todo un cuestionamiento sobre el tema de investigación. Muchas veces, a mí, por ejemplo, no me parece mucho hablar de retos y desafíos. Siempre hay cosas que la investigación te las da. Cuando ya comenzamos a avanzar en el proceso de investigación, en el camino hay cosas que nosotros por sí solas van apareciendo con los resultados de la investigación. Y entonces, en las conclusiones podemos establecer cuáles son los desafíos, podemos establecer cuáles son los retos, pero no necesariamente el tema debe de llevar retos y desafíos. Probablemente si escribo un artículo para una revista, muy bien. Estoy hablando del tema de un artículo para una revista sobre retos y desafíos. Pero que también me lleva a discutir el tema si lo que le interesa a Juan José es la conectividad a Internet para la educación virtual. Entonces yo le diría a Juan José, ¿cuál es el problema ahí, Juan José? ¿Cuál es el problema? Seguramente nosotros sabemos cuáles son las mayores dificultades a las cuales se enfrentan los estudiantes con el tema de la conectividad. Pero será entonces en qué influye la conectividad. Si usted asocia la conectividad con un problema de educación, entonces está muy interesante. Pero solo por el hecho de la conectividad para la educación no hay como un problema que se debe ver más que el problema de conectividad. No sé, Juan José, si usted me explica un poco más cuál es su idea en esa parte de ese tema. Más o menos eso es lo que, bueno, no sé, Juan José no quiere hablar, pero eso es lo que yo voy percibiendo con el tema. Es contrario cuando nosotros vemos los dos temas anteriores, donde se estaba planteando, eh, sobre la evaluación de los aprendizajes en ese entorno virtual. Ahí hay un problema, que es el problema del aprendizaje. Pero ¿qué quiero abordar? ¿Cuál es el problema que voy a abordar? El aprendizaje. ¿Cuál es el problema que voy a abordar en el siguiente tema? En el tema que planteaba Evelyn. Voy a abordar el tema de las competencias. ¿Qué estoy preocupado? Estoy preocupado por el tema, mi problema, el problema que yo veo ahí es sobre las competencias que poseen los profesores, cognitivas y tecnológicas. Cuando yo salto al tema de Juan José, lo siento preocupado por la conectividad. Y él habla de los retos y desafíos de la conectividad de Internet para la educación virtual. Pero cuando nosotros hablamos de educación virtual, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación virtual? ¿Qué incide en la educación virtual? Entonces no encuentro todavía en esta parte delimitada a qué está asociando el problema de la conectividad. No solo al tema de la educación, porque ya dije que abordar el tema de la educación es muy general, sino que hay que pensar, o si estoy hablando con el tema de bueno, la conectividad es uno de los problemas de la brecha digital. La conectividad es uno de los problemas de la brecha digital. Porque la conectividad no solo pasa
La brecha digital no solo pasa por la conectividad, pasa por el acceso a los equipos tecnológicos, pasa por el manejo de parte de los profesores de los equipos tecnológicos. O sea, la brecha es mucho más amplia. La brecha digital que yo puedo abordar. Entonces yo pasé un estudio, por ejemplo, que le dije a los estudiantes porque que quería evaluar todo el proceso que se había desarrollado en un ciclo con los profesores que les habían dado su clase. Y entonces, en el instrumento que se desarrolló, nos pudimos dar cuenta de cuáles son los grandes problemas que se enfrentan los estudiantes en el contexto de la educación virtual. Y un gran problema es el tema de la brecha digital. Pero la brecha digital no solo pasa por la ausencia de Internet, de la ausencia de una máquina, de un teléfono, sino que también pasa por la ausencia de la formación por parte del profesor en entornos pedagógicos virtuales. O sea, la brecha no solo es tecnológica, también la brecha es de formación. Dice Patricia, para mí es difícil hablar de educación porque solo soy estudiante, aún no estoy en el medio. Sin embargo, estaba pensando en proponer a mi grupo un problema relacionado a mi área de administración y estoy pensando en los efectos de la gestión educativa desde la dirección de la educación media. Interesante. O sea, eso es interesante porque está asociando, o sea, ¿cuál es el tema que ella está planteando? Su idea, que la puede ir madurando, le puede ir dando trabajo, porque ya dijimos que los problemas de la educación no solo son los problemas que se generan en el aula, no solo son los problemas de la virtualidad, también problemas con las políticas educativas, políticas públicas de educación. Hay problemas sobre el tema de la gestión educativa. Hay problemas con todos los procesos administrativos. Por eso los problemas del sistema educativo son amplios, como se veía en la asignatura anterior. Son suficientemente amplios. Y cuando ella está diciendo, bueno, mi grupo, el problema de mi área es de administración. Y estoy pensando en los efectos de la gestión educativa desde la dirección. Le quito los efectos, Patricia. Los efectos que salgan como resultado de la investigación. Entonces, la propuesta sería la gestión educativa desde la dirección en la educación media. Y cuando ella está hablando de la gestión educativa, entonces tiene que saber a qué se refiere. Lo que ocurre es que la gestión educativa desde la dirección, pero tenemos todavía la posibilidad, Patricia, de poder encarnar un problema que se da a partir de la gestión educativa. Porque así como está, solo aparece una variable que es la gestión educativa desde la dirección en la educación media. Ahora, yo preguntaría, dentro de esa gestión educativa, desde la dirección de la educación media, ¿qué problema podemos encontrar? ¿Cuál es la problemática que podemos abordar a partir de esa dirección de educación media? Está hablando de la gestión educativa y hay que vincularla con algo más. Hay que terminar de delimitar qué comprende la gestión educativa. Puede ser conflictos internos entre la dirección y docente, pero ¿cómo se llaman esos conflictos? Si hay un conflicto entre la dirección y los docentes, por ejemplo, menciónenme un conflicto que hay entre directores y docentes. O sea, esto es muy importante porque
nos pone a pensar. Entonces dice, bueno, sí, está el tema, el tema de la gestión educativa, está muy bien. Esa variable está muy bien. Desde la Dirección de Educación Media. Puede ser que estemos vinculando el tema de la gestión educativa a un elemento que se relacione en el conflicto entre director y docente. Ustedes piensen. ¿Puede ser la administración de los recursos? Probablemente sí. Entonces dice, bueno, la gestión educativa, eh, desde la Dirección de la Educación Media, tienen que vincularlo. Piénsenlo bien. Si ese es el problema sobre la administración de los recursos, que este sí es un problema, aparece entonces como, pero recuerden que también cuando yo hablo de administración de recursos, debo delimitar todavía. ¿A qué recursos se refiere? Los recursos económicos. ¿De qué tipo de recursos estoy hablando? Entonces, estoy vinculando el tema de la gestión con la administración de los recursos. La gestión educativa y pensar un poco en esa relación que tiene con la administración de los recursos. Pero tengo que todavía sentar muy bien a qué estoy refiriendo cuando hablo de los recursos humanos y económicos. Entonces puede ser que esté referida a la parte, usted terminará definiendo si puede pensar solo en los recursos humanos o solo en los recursos económicos. ¿Saben qué? Ustedes deben de tener situación sociolaboral entre la dirección y los docentes. Bueno, por ahí aparece un aporte sobre la situación sociolaboral entre la dirección y los docentes. Pero deben de pensar siempre muy bien, repensar su tema de investigación. Porque ven cuánto se habla aquí de lo que hemos dicho ahora sobre la delimitación del tema. Y cuando ustedes plantean una idea, eso da como para poder delimitarla un poco más. Ustedes deben de pensar si las variables que están incluyendo, por eso le decía a la compañera por acá, a la compañera Evelyn, que si hablar de las competencias cognitivas va a ser bastante, tengo que ir a buscar, leer, ¿qué son las competencias cognitivas? ¿Cuánto se ha dicho, cuánto se habla de las competencias cognitivas? ¿Y cuánto significa hablar de las competencias teológicas? ¿Será que es importante abordar las dos? El investigador lo valora. No lo decide el asesor, no lo decide el jurado, sino que lo decide usted. Entonces dice, mira, se nos va a complicar querer abordar 3, 4 cosas al final. No lo vamos a terminar abordando y nos vamos a complicar la vida. Pero si Evelyn dice, no, bueno, no, está bueno, vamos a abordar los dos, no hay problema. Perfecto. Perfecto, porque entonces ahí vamos a abordar esas dos variables que estamos hablando de las competencias cognitivas y tecnológicas. Igual acá, cuando está Patricia planteando sobre el tema de la gestión educativa. Ella debe saber muy bien qué es la gestión educativa. Y debe saber sobre la parte de la administración de los recursos económicos. Y no sé si administrar recursos implica gestión. Lo que hay que tener es la suficiente
suficiente claridad en el uso de las variables de su tema de investigación. Acuérdense que el tema se conforma de variables y que esas variables son las que yo voy desarrollando en mi marco teórico. ¿De qué tiene que hablar en el marco teórico Evelyn? Evelyn tiene que hablar en su marco teórico competencias cognitivas y competencias tecnológicas. En el marco teórico, ¿por qué va a ir a buscar otros temas, Evelyn? No tiene que ir a buscar otros temas, tiene que desarrollar teóricamente su tema de investigación. Entonces, cuando usted elabora el marco teórico, dice, bueno, yo aquí voy a hablar primero de antecedentes históricos. Todo marco teórico pasa por antecedentes históricos. ¿Quién comienza a hablar de competencias cognitivas? ¿Cuándo se comienza a hablar de competencias cognitivas? ¿Cuándo se comienza a hablar de las competencias tecnológicas? Y hay otro apartado, no sé si hay tipos de competencias, características de las competencias, porque un marco teórico se desarrolla con subtemas, con subtemas. Entonces Evelyn va a saber qué tan importante es lo que va a escribir, qué tan importante es lo que va a escribir sobre competencias tecnológicas y las competencias cognitivas. Se dice tanto. Y por supuesto, con la búsqueda de la información hay que consultar las fuentes más importantes. La universidad está suscrita a bases de datos. Bueno, hay que buscar que se nos habilite tener acceso a esa base de datos. Eso es lo que vamos a hacer. Entrar a la base de datos, entrar a las fuentes primarias de información, citar esas fuentes primarias de información. Quiero decirle, cuando uno tiene mucha experiencia en leer las tesis, en estar de jurado, y yo que voy para 10 años siendo director de la revista Cultura Sociológica y evaluando los artículos que llegan, porque la revista tiene normas de publicación. Y entonces uno comienza a seguirse por las normas. Entonces uno debe saber que cuando uno va estructurando sus textos, siempre debe de hacer la referencia bibliográfica. Y uno se da cuenta cuando el estudiante copia y pega el lenguaje. Si hay un lenguaje que es demasiado técnico, no dice uno, esto no lo ha escrito el estudiante, se lo traje de algún lado. Entonces ustedes deben saber que con el problema, que ya lo vamos a ver un ratito esto, vamos a explicar cómo citar y cómo revisamos las modificaciones que hizo APA a la 6ª edición el año pasado. ¿Cómo citar con APA? Entonces eso le va a servir de mucho. Toda la información que nosotros vayamos citando, referenciémosla. Si nadie ha dicho que es prohibido tomar teoría, pero hay que citarla. Si usted no la cita, ese es plagio. Si usted no la cita, ese es un delito de propiedad intelectual. Entonces, hay que valorar todo ese tipo de cosas. Hay que valorarla. Entonces, concebimos nosotros esa idea. Vean, ¿qué es lo que hemos estado haciendo con lo que los compañeros han planteado y compañeras? Concibiendo la idea de investigación. De ahí pasamos a plantear el problema. Y cuando nosotros planteamos el problema, hacemos una descripción de la realidad. Es como el prediagnóstico.
¿Cómo planteamos el problema? Usted puede plantear el problema sin tener información. No lo puede plantear. ¿Cómo planteo yo el problema de que existe la violencia de género en el contexto universitario? Porque lo he visto. Porque tengo información. Porque puedo hacer un prediagnóstico, puedo hacer entrevistas así informales. Me puedo informar acerca de mi tema. Y eso me sirve para hacer una descripción de mi tema de investigación. ¿Puedo citar ahí? Sí, puedo citar. Porque también revisé alguna información que andaba por ahí, algunos documentos, en algunos libros. Y cuando reviso toda esa información, me sirve para plantear el problema. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Ilústrense sobre su tema de investigación. Ilústrense lo más que puedan. Lean. Lean sobre su tema. Vayan teniendo una base de datos, unas carpetas con información, con libros, con artículos. Yo estoy ordenando mi carpeta para la tesis. Tengo libros, tengo direcciones, tengo artículos. Y eso me va a servir en la lectura para ir organizando el texto. En adelante yo voy a ir mostrando algunos ejemplos de cómo podemos ir haciendo las cosas. Nosotros hablamos, hay que establecer los objetivos. Después de concebir esa idea de investigación, hay que plantear el problema, hay que establecer objetivos, hay que hacer la pregunta de investigación. Hay que hacer una justificación que está amarrada con la viabilidad. Por favor, les pido, vayamos avanzando en eso. Si ya tiene tema, entonces hay que ir planteando una justificación, un planteamiento del problema. Hay que ir planteando los objetivos. Si nosotros vamos caminando en eso, vamos a llegar a esa defensa, a esa exposición. En las últimas jornadas de este seminario, vamos a llegar con buenas propuestas de tema. Seguramente habrán observaciones, no lo dudo que van a haber observaciones. Pero lo que menos quiero es que hayan cuestionamientos muy fuertes de fondo para los temas. Y lo que quiero es que cada uno de ustedes defienda su tema de investigación. Pero eso implica que en todas estas 3 semanas le ponemos a buscar información. Y en esa medida también vamos pensando en el marco teórico. ¿Qué teoría vamos a abordar? Probablemente del seminario no va a terminar estructurado todo el marco teórico, pero sí tengo la claridad de qué autores voy a abordar, qué tratan los autores. Y estos autores son la base de mi marco teórico. Y así lo voy a exponer. Bueno, en el marco, para la parte de la estructura teórica de la investigación, el grupo ha contemplado, trate de no utilizar la primera persona en los procesos de investigación. Por ejemplo, decir nosotros. Sino que debemos de utilizar la tercera persona. Entonces, ese marco teórico, así, el grupo contempla esta bibliografía clave para poder plantear la teoría. Aquí se van a desarrollar estos y estos elementos. Ya a esas alturas ya piensa un poco de cuáles pueden ser sus epígrafes o sus apartados en el marco teórico. Bueno, los antecedentes históricos sobre las competencias cognitivas y tecnológicas, se piensa desarrollar esto. Aquí hay varios autores
y ya plantean esto sobre las competencias cognitivas, entiende qué es lo que va a plantear para el marco teórico. ¿Cómo llegó ahí? Revisando literatura, revisando fuentes. Y no me diga ahorita, usted tiene que hacerlo, porque va a llegar a esa etapa de las últimas 2 semanas, donde va a tener ahí alrededor de 6, 7, 8 personas, 10 personas conectadas, escuchando lo que usted va a exponer. Y en eso entonces, ahí va a estar usted solo, su grupo. Y vamos a escuchar a los panelistas todo lo que van a decir. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros decimos, bueno, con la parte del marco teórico, ya se ha hecho una revisión teórica, nos fundamentamos en estos autores precisamente porque desarrollan todo el tema de las competencias cognitivas y el tema de las competencias tecnológicas. Fulano de tal, fulano de tal. Y estos nos sirven de referente para plantear el marco teórico. Importante saber qué tipo de investigación hago. El protocolo, por ejemplo, saben que el protocolo plantea ciertos tipos de investigación, pero también establece que no son camisa de fuerza esos tipos de investigación que está planteando ahí, sino que está planteando que pueden haber otras posibilidades de tener otro tipo de investigación. Por ejemplo, con la parte cuantitativa está planteando que puede haber un estudio exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Y con lo cualitativo está planteando que puede ser la teoría fundamentada de tipo etnográfico, de tipo fenomenológico, de tipo de una investigación-acción. Entonces usted, con su asesor, primero deberá plantearse sobre el paradigma de su investigación, el enfoque. Si el enfoque va a ser cuantitativo, porque también parece raro pensar que cuando yo estoy pensando el tema de investigación, desde que estoy pensando el tema de investigación, debo de pensar si el estudio va a ser cuantitativo o cualitativo. Entonces Evelyn dice, bueno, yo quiero saber sobre las competencias, con el desarrollo de las competencias cognitivas. ¿Cómo yo voy a medir el desarrollo de las competencias cognitivas? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que me es viable pasar una encuesta, Evelyn? ¿O será que me es viable hacer una entrevista? ¿O será que me es viable hacer un grupo focal? Desde el tema debo de pensar, si voy a hablar sobre el desarrollo, ¿o será que debo utilizar las dos metodologías? Entonces digo que voy a hacer un estudio de carácter mixto. Pero también, por ejemplo, mi investigación, yo digo que mi investigación es preponderantemente cualitativa. Ya vamos a revisar un poco la metodología, ahora nos hemos detenido más sobre la delimitación del tema, hablar del tema, revisando ya los aportes que ustedes dan ahí, los aportes que ustedes tienen sobre el tema. Pero yo creo que las ideas que discutimos, yo espero que ustedes vayan aportando mucho más, que no me dejen hablar mucho a mí, pero que es una cuestión que ahora o nunca tenemos que avanzar. Y yo aquí estoy para apoyarlo. Si yo no sé mucho de un tema que me están planteando, lo voy a consultar. Que tengo personas para consultar, personas muy expertas, las tengo. Pero si yo doy mi opinión al respecto de los temas, lo doy. Entonces vayan pensando en todo esto, miren. Estos son los pasos para realizar una investigación.
establezco las hipótesis. Ya después vamos a hablar sobre las hipótesis. Pero necesitamos ir avanzando. ¿Qué quiere decir esto? Para mañana, bueno, los grupos que se conecten mañana, propuesta de tema de investigación. Y de ser posible, avanzamos con justificación y objetivo. Con justificación y objetivo. O planteamiento del problema. Avanzamos en eso. Y lo vamos trabajando, lo vamos revisando. Podemos ir haciendo exposiciones. Antes de llegar a esas 2 semanas últimas, nosotros ya habremos hecho algunos ejercicios, algunas exposiciones. Y eso nos va a ayudar. Lo que yo quiero que cuando usted presente su tema de investigación, pueden haber observaciones, pero que las observaciones sean superadas, que sean más de forma, que no sean de contenido. Y las observaciones que ellos hacen son muy importantes, pero también debe saber que usted tiene un asesor. Y también lo que discuta con su asesor, eso va a ser también muy importante. Aquí vamos a hacer un esfuerzo, pero ya comience a consultar con su asesor. Y diga, bueno, mira, este es el tema que tenemos. Y esto es lo que queremos estudiar. No sé si tiene alguna pregunta. O si les parece así como vamos, que nos vamos a ir deteniendo, pero que tenemos que ir avanzando. Dice Evelyn, estoy así, XX. No sé qué es eso, Evelyn. O no sé si sirvieron o no sirvieron un poco los ejercicios que hemos hecho ahora con 2, 3 temas que aparecieron por ahí, 3 temas que aparecieron. En este seminario también ustedes tienen que marcar la pauta. ¿Qué quieren que vayamos revisando también? Ya me dijeron algunas cosas, yo tengo que irlas revisando, ya ustedes me dijeron. Y yo tengo problemas en explicar algunas cosas que ustedes tengan muchas dudas sobre ello. Muy bien, Estefan. Y bueno, entonces nos quedamos por ahí esta jornada. Nos encontramos el día de mañana. Bueno, dice Evelyn, dice que hay ideas, pero que también le cuesta. Es seguro, Evelyn, pero vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Y cuando logremos delimitar muy bien el tema, de ahí para allá entonces comienza otra etapa, que es la búsqueda de información. Ya debe de ir siendo parte de nuestros temas de investigación, la búsqueda de información, porque a la medida que leo un poco más, como que termino de afinar mi idea, como que eso me da mayores argumentos para defender la idea que tengo. Bueno, gracias también, Donatila. Nos encontramos para los que se conecten mañana, ahí vamos a estar. Buenas noches. Buenas noches, Mairene. 10:15. Muy bien. Buenas noches.